Saludos familia, ¿cómo están? Vamos a continuar el estudio de ateísmo o necedad. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos por los cuales se basan los ateos para ignorar voluntariamente la existencia de Dios. Y vimos en qué se basan ellos, ya sea a través de la ciencia, ya sea de su propia experiencia. Entonces vamos a tocar un aspecto también muy importante. Desde el punto de vista del ateo, ¿cuáles son los argumentos que ellos también esgrimen, verdad? Para decir que ellos son ateos y se sienten cómodos. Pero ya vemos, ya vamos a ver por qué un ateo se siente cómodo manteniendo esta actitud. Una de las respuestas que dan los ateos para justificar, pues, su creencia, porque al fin y al cabo ser ateo es una creencia, el hombre escoge creer o no creer, es el aspecto moral. Y para saber qué significa conceptualmente lo que significa la palabra moral, dice perteneciente a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar, desde el punto de vista de su actuación, en relación con lo bueno o lo malo, y en función de su vida individual y de manera colectiva, porque el hombre no vive aislado, el hombre vive en medio de una sociedad. Entonces veamos qué dicen ellos en este aspecto. Ellos dicen, soy una buena persona. Soy una buena persona y no le hago mal a nadie. Esto demuestra que ellos están basando su ateísmo es de la siguiente manera. Su ateísmo también va muy ligada a una parte de la filosofía que se llama el humanismo. Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es el comportamiento o una actitud que exalta al género humano y hace al hombre objeto de su fe y no la fe en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ellos dicen soy una buena persona, ellos se ajustan a las normas morales de convivencia y se sienten satisfechos por su comportamiento. Ya dijimos que esto también tiene que ver con la rama de lo que es el humanismo, el hombre centrado en el hombre, por el hombre y sobre todas las cosas el hombre. Sus necesidades básicas están dirigidas hacia él. Entonces también dijimos que estas personas se sienten satisfechas porque siempre dicen lo mismo. ¿Qué es decir lo mismo? Ellos, por ejemplo, dicen, yo soy una buena persona, no le hago nada a nadie, no me he robado nada, soy honrado, cumplo con mis deberes, pago los impuestos, soy bueno con mi esposa o con mi esposo si es mujer. Ellos sienten que de esta manera no necesitan a nadie en su vida llamado Dios, ¿verdad? Porque está basado también en que su vida está regida alrededor de Él y por Él. Estos son los argumentos morales que ellos esgrimen, ¿verdad? Accionan según lo que ellos creen. Y bueno, se adaptan a los que las leyes humanas han establecido, que son las normas de convivencia, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, estoy leyendo una versión que no es la Reina Valera, dice, hablando de los hombres, dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado, es decir, Dios. ¿Y cómo ha hecho Dios eso? Versículo 20, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho, o sea, Dios. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin.
Por eso los malvados no tienen disculpa. Recuerden que uno de los conceptos que vimos en Proverbios 19:3 decía que el hombre malo se enoja cuando hace las cosas malas y le echa la culpa a Dios. Entonces dice el versículo 21, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. ¿Para qué? Si lo ignoran voluntariamente. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente, esto es importante, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron los tontos. Ustedes recuerdan que uno de los conceptos que vimos de lo que en el aspecto, ¿verdad?, de lo que era necedad, era hacerse el tonto. Ustedes se acuerdan que yo dije que para mí no eran tontos por falta de entendimiento, sino que se hacían tontos. Bueno, esta versión también lo dice, gracias a Dios. Otra versión dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios como a través de la creación, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente, importante, otra vez la mente, les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, o sea, el hombre exaltando al hombre. Luego también dice la Biblia que ellos hicieron aves y de animales de cuatro patas y de reptiles y le rindieron honor en vez de rendirle honor al Señor, ¿verdad? Quiero hacerle un comentario con respecto a un hombre llamado Anthony Flew. Me perdonan el inglés, ¿verdad? Este hombre nació en 1923 y murió en el 2010. Este personaje era un ateo acérrimo. Él escribió varios libros en donde él esgrimía y rebatía fervientemente y fervorosamente la idea de que existiese ningún Dios, ¿verdad? Estos libros fueron publicados, él era invitado a conferencias, inclusive se dice que cuando invitaban a hermanos cristianos para que defendieran la fe y hacían un debate con este hombre, él era muy arrollador. Las cadenas de televisión en Estados Unidos pasaban los debates, ¿verdad? Pero un día, este hombre sorprendió a la élite de la ciencia y de la filosofía, donde era recibido con los brazos abiertos y con muchos loas. Un día este hombre escribió un libro y este libro fue publicado en el 2007 y el libro se llama Dios existe, ¿verdad? Allí cuenta sobre su completa conversión, cómo llegó este hombre a cambiar su ateísmo por creer entonces en que Dios realmente, aquel a quien él rebatía, ¿verdad? Finalmente tocó su corazón. Hay esperanza. Hay esperanza para aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que tienen esta mente cerrada. Si oramos, intercedemos, clamamos, primeramente, ¿verdad?, a Dios,
Y luego, en la oportunidad que Dios nos permite, podemos allegarnos a ellos y con humildad y sencillez exponerle la palabra de Dios. Pero crea, Dios va a tocar su corazón. Dios les va a tocar su corazón. Entonces este Anthony Flew, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Escribió un libro y como yo decía anteriormente, esto conmovió a la élite científica y filosófica que le rendían muchos atributos y muchos reconocimientos y muchos homenajes a este hombre. ¿Qué me llamó la atención del libro que él escribió? En qué él basaba su conversión al Señor, ya que esto nace del corazón del hombre. Pero él decía en su libro que había tres cosas en las cuales él meditaba mucho y allí fue donde Dios comenzó a tocar el corazón de este hombre. Y él esgrimió estos tres argumentos. Primero, los orígenes de las leyes de la naturaleza. ¿Y a qué nos lleva esto? Acabamos de ver en estos pasajes que leímos que los hombres niegan la existencia de Dios por simple voluntad, porque Dios ha demostrado su poder y su divinidad a través de la creación. Cuando él habla, ¿verdad?, de los orígenes de las leyes de la naturaleza, nos lleva a familias y amigos que nos están escuchando a Génesis 1, donde Dios dijo, y dijo Dios, hágase. Y todo lo que Dios dijo, hágase, se hizo. De la nada Dios hizo todo. La nada no creó la nada, como dicen los científicos. Nada vino por azar. Dios es el arquitecto y constructor de la creación. Entonces él decía que era imposible que las leyes que rigen la naturaleza fuesen hechas al azar. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios que se separara el mar de los cielos. Y dijo Dios que nacieran árboles y plantas. Y dijo Dios que se hicieran los grandes peces. Y dijo Dios que se hiciesen las aves, todas con unas estructuras perfectas, sin error de nada, de ninguna especie. Eso nos recuerda entonces Génesis 1. Y dijo Dios, hágase. La segunda argumentación de Anthony Floyd fue los orígenes de la vida y a qué nos lleva esto. Y aquí él explaya su comentario en lo que es la creación del hombre. El hombre, como lo dicen los mismos científicos, es una máquina demasiado perfecta. Es demasiado perfecta. El cuerpo humano, como está diseñado, es demasiado perfecto. Pero eso nos lleva entonces al capítulo 1 y al capítulo 2 de Génesis, donde dice Dios, y hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él da los argumentos teóricos y se basa en el ADN del hombre. Un código perfecto, inalterable, inmutable. Y él explica de una manera detallada lo que es la función del ADN para terminar diciendo que esto no puede haber sido creado porque vino la teoría del Big Bang, cayeron meteoritos desde el cielo hasta la Tierra y de una manera de azar. Una célula creó otra célula, pero sola, aislada, es imposible. Y esto es la ciencia. Aunque crean y nieguen al Señor, esto sigue siendo teoría científica no comprobable. Y no se va a comprobar. Porque esto va en oposición a lo que Dios hace e hizo. Entonces la habla allí de lo que es la cadena del ADN, de que el cuerpo humano es una máquina demasiado perfecta para haber sido diseñada de manera aleatoria, de manera de azar. Y el tercer argumento que él esgrime son los orígenes del universo. Y esto nos lleva otra vez a Génesis 1.
Fíjense que desde que empezamos a estudiar ateísmo o necedad, siempre hemos tenido que ir a lo que es el principio de todo. Por eso se llama Génesis, principio, ¿verdad? Y allí se nos dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. A la lumbrera mayor la llamó para que hubiese día, a la lumbrera menor, ¿verdad? La lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un satélite, pero Dios las hizo. Y son tan perfectas que en medio de estas dos, de lo que es el sol y la luna, como satélite o como lo que los hombres quieran creer, es tan perfecto las leyes que rigen para que la Tierra gire de una manera tan perfecta, para que el Sol mantenga su distancia de la Tierra de una manera tan perfecta que pueda haber vida en la Tierra, vida en la Tierra. Si la atracción del Sol fuera muy fuerte hacia la Tierra, no existiría vida, no existirían los océanos, no existiría ningún tipo de vida. Y si la luna hiciese una atracción fuerte hacia ella, hacia la luna, pues menos habría vida, habría oscuridad y no habría posibilidades de que existiese la vida. Estos tres argumentos fue lo que él esgrimió para basar y para comprobar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios es comprobable. Lo acabamos de leer, lo acabamos de leer, que Dios muestra su poder mediante la creación, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre sale el libro, no hubo cadena de televisión, por supuesto no hubo homenajes, no reconocieron lo que él estaba diciendo, inclusive leyendo su parte de la biografía decían que esgrimían que como ya él tenía 81 años, esgrimieron para negar que él estaba en su cabal juicio. Decían que él ya no estaba pues en su pleno razonamiento y lo desecharon, pero gloria a Dios que lo que a los hombres desechan, Dios los recibe. Y esa es la esperanza que tenemos con respecto a las personas que dicen ser ateos. Dios toca los corazones de ellos, Dios se revela, siempre se va a revelar. La próxima semana culminaré con el estudio porque ahora vamos a hablar del aspecto interno, del aspecto espiritual, que los ateos dijimos en el primer estudio que ellos dicen que el hombre es materia, materia, el hombre nace, se desarrolla y muere, ahí quedó. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ateísmo o necedad? Saludos, familia.